Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo medir el desempeño de un detector, qué tan eficaz es. Hasta este momento en los videos pasados les he enseñado a colectar y procesar las imágenes positivas y negativas para que puedan entrenar a su detector. Pero hasta este momento no tienen manera de medir qué tan eficaz es ese detector, y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, los 4 conceptos que se necesitan para medir el desempeño de un detector son los siguientes. El verdadero positivo, el verdadero negativo, el falso positivo y el falso negativo. ¿Qué es esto? Bueno, pues un verdadero positivo ocurre cuando el detector dice que sí existe el objeto en esa imagen, el objeto que quiere identificar, que sí existe, y que además esa imagen sí lo contiene. Sabemos que sí lo contiene, entonces, bueno, ocurre un verdadero positivo. También puede ocurrir un verdadero negativo cuando el detector niega que existe el objeto en esa imagen y además sabemos que en esa imagen no existe tal objeto. Pero bueno, también puede ocurrir lo contrario a estos dos casos. Puede darse un falso positivo cuando el detector dice que sí existe la señal de alto, por ejemplo, que es la que queremos detectar en este ejemplo, pero nosotros sabemos que no es cierto, que esta imagen no contiene una señal de alto. Entonces ese es un error, es un falso positivo que está dando el detector. También puede ocurrir un falso negativo cuando el detector niega la existencia del objeto en la imagen, o sea, niega la existencia de la señal de alto en esta imagen, a pesar de que es evidente que esta imagen contiene la señal de alto. Entonces ese es un falso negativo. Entonces hay dos tipos de errores, falsos positivos y falsos negativos. Idealmente lo que buscamos es que un detector tenga 0 falsos positivos y 0 falsos negativos. Esto es en todo el universo de imágenes posibles. Bueno, vamos a usar ahora estos conceptos para introducirles a ustedes las dos métricas que comúnmente se usan para medir la eficacia de un detector, que son la precisión representada por una P y el recall representada por una R. El recall también se llama sensibilidad en español. Bueno, la precisión simplemente es la medición o el cociente entre el número de detecciones verdaderas que hace el detector entre el total de detecciones, o sea, la eficacia que tiene en decir correctamente que ahí existe un objeto. Y bueno, si quieren calcularlo, solo necesitan contabilizar el número de verdaderos positivos, de falsos positivos y falsos negativos. Mediante esta fórmula pueden calcular la precisión. Esto es cuando ustedes no les importa la localización del objeto en la imagen, por eso lo digo aquí, lo aclaro. Más adelante les voy a enseñar a cómo medir esta precisión considerando la localización. Bueno, regresando a lo del recall, esta se mide como el cociente entre el número de detecciones verdaderas y el número de imágenes positivas total. Bueno, otra vez pueden calcularlo a partir de esta fórmula. Y ahora, ¿qué quieren decir estos parámetros? El primero, la precisión, mide la probabilidad de que una detección que haga el detector sea verdadera. Idealmente buscamos que la precisión sea igual a 1. El peor valor que puede tomar la precisión es 0, pero el valor ideal es 1, es lo que andamos buscando. El recall, en cambio, mide la probabilidad de que un objeto que esté realmente en la imagen sea detectado. O sea, que el mejor valor que podemos buscar tener en la sensibilidad es un R igual a 1, un recall igual a 1. Y el peor valor otra vez puede ser 0, es decir, que no haga ninguna detección verdadera. Bueno, en el caso de que queramos medir el desempeño de un detector, pero ya considerando la localización de las detecciones,
Entonces necesitamos otras fórmulas para calcular ese desempeño, tanto para calcular la precisión como la sensibilidad. Entonces, primero veamos cuál es el problema. Consideren que yo tengo un detector para las señales de alto que están aquí y que paso esta imagen que estoy mostrando al detector, y este detector resulta que hace 3 detecciones. Un D1, un D2, un D3. Y que además, bueno, pues aquí les estoy mostrando dónde están ubicados las señales de alto, que es G1 y G2. La pregunta es, ¿la detección 2 es un falso positivo o es una detección verdadera? Pues no puede ser un falso positivo porque el D2 no está completamente fuera sin traslape con G1, como ven. Entonces sí hay una pequeña región en donde coinciden tanto D2 como G1. Entonces no puede ser un falso positivo. Pero ¿será una verdadera detección? Pues tampoco, porque D2 no coincide exactamente con G1. Para que fuera una verdadera detección deberían de coincidir perfectamente. Entonces, ¿qué es? Pues necesitamos una métrica que pueda ser capaz de medir esto. ¿Qué tanto acople hay entre las detecciones y la ubicación real de los objetos en las imágenes? Ahora, pasa algo semejante con D1. Noten que D1, aunque contiene completamente a la señal de alto, es también verdad que sobra toda esta área que estoy señalando con el cursor. Bueno, pues necesitamos métricas para calcular esto. Aquí les estoy mostrando ya las fórmulas, se las voy a explicar enseguida. Necesitamos primero una métrica para medir el acoplamiento entre las detecciones y la ubicación real del objeto. Esa métrica es esta que está aquí, que es el cociente del área de la intersección entre la detección y la ubicación real del objeto y el área de la unión de ellas mismas. Entonces, veamos estos pequeños ejemplos. En el caso de que la detección en rojo no tenga traslape con la ubicación real del objeto, entonces este cociente se va a hacer 0, porque el área de la intersección va a ser 0. Bien, en el caso de que exista un traslape, como es aquí, pues el área de la intersección va a ser más pequeña siempre que el área de la unión, como se puede ver. Entonces va a tomar un valor entre 0 y 1. También va a pasar lo mismo cuando uno de los recuadros contenga al otro completamente, pero sobre área. Entonces, porque la intersección va a ser nada más el recuadro más pequeño y el área de la unión va a corresponder al área del recuadro más grande. Entonces, nuevamente, ese cociente de áreas va a ser entre 0 y 1. Solamente en el caso de que los recuadros coincidan perfectamente, como es aquí, este cociente de las áreas de intersección y de unión va a ser exactamente 1. Solamente en ese caso. Ahora bien, el mejor acoplamiento, no solamente nos interesa tener el acoplamiento con una de estas G1, sino con el mejor acoplamiento. Vamos a tomar, para medir esta precisión, vamos a tomar un D1, una de las detecciones, y vamos a calcular cada uno de estos cocientes de áreas con G1 y con G2, es decir, con todas las señales, los objetos que se encuentran ahí en la imagen. Entonces nos vamos a quedar con aquel acoplamiento que tenga mayor valor. Por eso el valor de max aquí. Entonces la precisión la vamos a definir como la suma de los mejores acoplamientos para cada una de las detecciones. Es decir, por ejemplo, vamos a tener que tomar D1 y vamos a decir cuál es el mejor acoplamiento. Bueno, pues con G2. Entonces vamos a calcularlo y después se lo vamos a sumar al mejor acoplamiento, pero de D2, que sería con G1.
y se lo vamos a sumar después al mejor acoplamiento correspondiente a D3, que en este caso pues el mejor acoplamiento es 0, porque con ninguno hay traslape. Entonces, después de tener cada uno de los mejores acoplamientos para cada una de las detecciones, que es lo que dice aquí en esta fórmula, se va a dividir entre el total de detecciones. Así es como vamos a saber qué tan probable es que una de las detecciones sea correcta, que es lo que mide la precisión. Bien, respecto a la sensibilidad, vamos a hacer algo muy semejante, solo que aquí el mejor acoplamiento es con respecto a los objetos que hay en la imagen. Entonces, primero vamos a tomar G1 y vamos a calcular el mejor acoplamiento con vamos a calcular el acoplamiento con D1, con D2 y con D3, donde claramente el mejor acoplamiento es con D2, ese es el best match para G1, y el best match para G2 se va a computar calculando el mejor acoplamiento con D1, con D2 y con D3, el mejor va a ser con D1, ese mejor acoplamiento se va a sumar con el anterior, y después se va a dividir entre el total de objetos que hay en esa imagen, que es lo que está aquí señalado. De esta manera sabremos qué tan probable es que el detector pueda identificar el objeto si este objeto existe en la imagen. Pues bueno, con estas métricas que vamos a programar en MATLAB, pues vamos a poder ser capaces de medir el desempeño de nuestros detectores. Ahora, como una última mención, voy a hablarles sobre el compromiso que existe entre la precisión y la sensibilidad, o el recall. Puede existir esta situación, de hecho pueden existir dos situaciones extremas. La primera es cuando ustedes crean un detector y este detector genera muchos falsos positivos. En tal caso, el detector va a presentar una alta sensibilidad, un recall alto, pero una muy baja precisión debido al gran número de falsos positivos, como aparece en esta imagen. El otro caso extremo es que su detector genere muchos falsos negativos. En tal caso, ahora va a ser al revés. La precisión es la que va a ser muy alta, cercano a 1, y la sensibilidad puede estar muy baja. Entonces, estos dos casos es común que aparezcan si no está bien entrenado el detector. A nosotros nos interesa el caso intermedio, los casos intermedios, en donde tengamos una aceptable precisión y una aceptable sensibilidad. Ahora, para medirlo, para tener una métrica única que pueda medir este caso intermedio, vamos a introducir la medida F1, que no es más que el producto de la precisión por la sensibilidad por 2 entre la suma de ellas. Entonces, para explicarles cómo funciona, les voy a poner este ejemplo. Consideren que tenemos estos tres detectores, donde tenemos estas precisiones y estas sensibilidades. El primer detector tiene una alta sensibilidad, pero muy baja la precisión. El segundo es al revés, la precisión es alta, pero la sensibilidad es baja. Y el detector 3, pues tiene una precisión mediana y una sensibilidad mediana también, ¿no? Pero noten que al calcular el F1 para cada uno de estos detectores, el que presenta mayor valor de F1 es el detector 3. Esto es porque está compensado, está equilibrado la precisión y la sensibilidad. De estos tres detectores, el mejor es el detector 3, porque presenta un F1 mayor. Cuando ustedes quieran mejorar el desempeño de un detector, ustedes lo único que tienen que hacer es tratar de maximizar F1. Bueno, ya por último, les comento que esta F1 puede tomar el valor de ceros solo si alguno de los dos, tanto la precisión o la sensibilidad, toma el valor de 0. Y únicamente va a tomar el valor máximo, que es 1, cuando ambos, tanto la sensibilidad y la precisión, valgan 1. Bueno, pues con estas métricas podremos averiguar el desempeño y la efectividad del detector y de su entrenamiento.
Ahora lo que falta es mostrarles un ejemplo de cómo usar esta teoría en MATLAB para mejorar el entrenamiento de un detector. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pues eso es todo. Espero que les haya servido esta sesión. Y no olviden suscribirse. Hasta luego.